Yo soy Andrés Felipe Goya López y a continuación les voy a presentar mi trabajo de investigador. De título, la metformina y su efecto sobre la inflamación asociada a la obesidad y el cáncer de mama. Este es el índice que seguiremos durante la presentación, con una breve introducción. Seguiremos con los objetivos, pasaremos al material y métodos y los resultados de la discusión de estos, con las conclusiones y por último la bibliografía. Para contextualizar un poco el estudio, el cáncer se define como una enfermedad heterogénea y multifactorial, caracterizada por la proliferación incontrolada de células tumorales. Dentro de esta patología destaca el cáncer de mama, que es el cáncer más común y con mayor incidencia en todo el mundo, además de ser la principal causa de mortalidad de mujeres por cáncer. Por otro lado, la obesidad es una patología que se caracteriza por la acumulación anormal o excesiva de grasa, y se sabe que es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo del cáncer. De hecho, en pacientes con obesidad se produce una irregulación del secretoma de estas células, los adipocitos, que provocan una inflamación crónica asociada. Por otro lado, la metformina, 1,1-dimetilporidiol, es un fármaco antihiperglucemiante que se utiliza comúnmente para tratar la diabetes de mellitus tipo 2. Además, aparte de su principal uso, estudios tanto in vitro como in vivo han demostrado diversos efectos antitumorales por parte de la metformina. Entre estos efectos, se sabe que la metformina es capaz de entrar dentro de las células cancerosas y dirigirse hacia el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, denominado OX2, para inhibirlo, lo que provoca que haya una menor síntesis de ATP y una menor síntesis de energía. Y, sin embargo, a pesar de toda la investigación que se ha realizado con la metformina, a día de hoy sus mecanismos antitumorales aún no se conocen perfectamente. Pasando a los objetivos, primeramente decir que la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama se producen en mujeres posmenopáusicas, debido en parte a la ganancia de peso y el agravamiento de la obesidad. Esta situación puede favorecer primeramente la resistencia insulínica y la carcinogénesis mamaria, debido a los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias y ciertas adipoquinas. En este contexto es donde destacan la metformina. Así pues, el objetivo de este estudio es ayudar a la comprensión de los mecanismos antitumorales de la metformina y su efecto en las mitocondrias, para así permitir en un futuro el diseño de nuevas terapias que mejoren la calidad de vida de las mujeres que sufren esta patología. Para ello, lo que se utilizó fue una línea celular de cáncer de mama y su tratamiento con metformina, junto a otro tratamiento con un cóctel denominado ELITE, que simula las condiciones proinflamatorias y hormonales de una mujer obesa posmenopáusica. Siguiendo con los materiales y métodos, se utilizó, como he comentado, una línea celular de cáncer de mama, en este caso la línea celular MSF7, que son células sensibles tanto al estrógeno como a la progesterona, que serían las que vemos en pantalla. Por otro lado, los tratamientos, por un lado, el cóctel denominado ELITE, que está conformado por 17-beta-estradiol, leptina, interleuquina 6 y TNF-alfa, a las concentraciones contempladas en pantalla. Por otro lado, la metformina, la cual se hizo una disolución madre de 1 molar y posteriormente se realizaron alícuotas para su posterior uso. Para los ensayos funcionales de viabilidad celular y de producción de radicales libres de oxígeno, ROS, se utilizó una placa P96, que sería la que vemos en pantalla. Esta se dividió tanto en situación control como en situación ELITE. Además, la metformina, que sería el fármaco utilizado, fue ascendiendo de izquierda a derecha su concentración de 0 a 100 milimolar. Por otro lado, también se hizo un análisis proteico. En este caso se hicieron diversos Western blots y se utilizaron por duplicado placas P6 a 3 concentraciones de metformina, 0, 1 y 10 milimolar, tanto en situación control como en situación ELITE. Y por último, todos estos datos se analizaron utilizando el programa SPSS. Pasando ya a los resultados de la discusión de estos, decir que a partir de ahora los resultados se representarán como la media más o menos el error estándar de la media. Por otro lado, que las células control de los milimolar de metformina se fijaron en el 100% y el resto de valores se calcularon en referencia a este, en tanto por ciento. Y por último, que las barras blancas representarán el grupo control, mientras que las barras de relleno de tramo azul representarán el grupo ELITE. Entonces, como podemos ver en el gráfico de viabilidad celular, en el eje de las X están las distintas concentraciones de metformina y en el eje de las Y el porcentaje de viabilidad celular. Además, también se realizó un análisis estadístico, como he comentado. En este caso, las pruebas T-Student, para mirar las diferencias significativas entre las células tratadas a diversas concentraciones de metformina frente a 0 milimolar. En el caso de las células control sería con un asterisco y en el caso del signo del dólar las diferencias significativas con un signo del dólar. Y como podemos ver en el gráfico, la viabilidad celular disminuye de manera dependiente de la concentración del fármaco, tanto en situación ELITE como en situación control, seguramente por estos efectos antitumorales de la metformina. Además, si nos fijamos en situación ELITE, disminuye aún más pronunciadamente. Y seguramente es debido a esta situación de inflamación que provoca el cóctel.
Siguiendo con la producción de radicales libres de oxígeno, ROS, en este caso sería el peróxido de hidrógeno. Y como podemos ver, las concentraciones de metformina serían las mismas. En el eje de la SIS tendríamos el porcentaje de producción de peróxido de hidrógeno. Además, el análisis estadístico se realiza de la misma manera. Y como podemos ver, se da un aumento importante en la situación élite de la producción de radicales libres de oxígeno, reafirmando que el 17-beta-estradiol y las hormonas proinflamatorias que están formando este cóctel provocan esta respuesta por parte de las células y producen un mayor aumento de los radicales libres de oxígeno. Por otro lado, también nos podemos fijar cómo a partir de 10 milimolar de metformina se inicia una tendencia, donde a mayor concentración del fármaco, menor producción de ROS. Y esto vendría explicado posiblemente por los efectos que he comentado anteriormente, y es que inhibe el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, el cual es una fuente muy importante de ROS. Además, después de hacer estos análisis, decidimos seguir con el análisis proteico, pero claro, no se pueden tener en cuenta todas las concentraciones. Entonces, debido a los datos, se escogieron 1 y 10 milimolar de metformina para continuar. Así pues, esta es la expresión proteica de SOT2. SOT2, o superóxido de dismutasa 2, es un antioxidante muy importante en nuestro organismo, que actúa sobre los radicales libres de oxígeno que provienen de la cadena respiratoria mitocondrial. SOT2 los transforma en peróxido de hidrógeno y este luego puede ser catalizado por la catalasa en agua y oxígeno, que son productos no tóxicos para la célula. Por otro lado, el análisis estadístico que se realizó fue una ANOVA univariado. Y como podemos ver en los resultados, nos dio que la expresión proteica de SOT2 venía afectada por el tratamiento con metformina, el tratamiento con el IT, y un efecto interactivo por metformina y el IT. M asterisco R. Por otro lado, A sería la diferencia estadísticamente significativa del grupo control respecto al grupo control sin metformina, y B, diferencia significativa entre el IT y control a misma concentración de metformina. Y bueno, si nos fijamos en el gráfico un poco, podemos ver cómo en situación élite hay 25 veces mayor expresión proteica de SOT2 que frente a la situación control. Y claro, esto reafirmaría o está en relación con los anteriores resultados, donde hay una mayor producción de ROS y por lo tanto induce una respuesta por parte de las células, que a esta situación de estrés lo que hacen es aumentar la expresión proteica de SOT2. Pero si nos fijamos bien, a medida que va a aumentar la metformina, produce totalmente lo contrario, y es que disminuye la expresión proteica de SOT2. Y esto podría venir explicado por lo que he comentado, que si inhibe el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, habría una menor producción de ROS y por lo tanto, posiblemente la célula podría no necesitar inducir tanta expresión proteica de este antioxidante. Continuando con OXFOS, que sería la expresión proteica del sistema de fosforilación oxidativa. Como podemos ver, están los diversos complejos, tanto el 1, 2, 3, 4 y 5 y COX-4. El complejo 4 se representa de manera dual, que sería la subunidad 2, y COX-4 sería la subunidad 4 de este complejo 4. Como podemos ver, pues hay una elevada similitud entre ambos gráficos. Y de nuevo se realizó una ANOVA. Y como podemos ver en los resultados, en el complejo 1 y 2 hubo efectos tanto por el tratamiento con metformina como por el tratamiento con el IT, mientras que en el complejo 3 y 5 no hubieron diferencias significativas. Por otro lado, mirando el complejo 4, hubieron un efecto tanto por la metformina como por el tratamiento con el IT, como un efecto interactivo entre ambos tratamientos. Y si nos fijamos en las barras que están señaladas, que serían las barras control a 1 milimolar de metformina, vemos como hay un aumento de esta expresión proteica de OXFOS. Pero claro, yo les he dicho que la metformina inhibe el complejo 1 mitocondrial. ¿Por qué aumenta OXFOS? Pues bien, la hipótesis sería esta, y es que la metformina, al dar la inhibición del complejo 1, provocaría que hubiese un menor transporte de electrones y una menor producción de ATP, provocando la activación de AMPK, que es el biosensor energético más importante de las células, lo que podría llevar a la estimulación de la síntesis de estos complejos de OXFOS. ¿Para qué? Para intentar revertir la situación de estrés causada por la metformina. Por otro lado, en situación élite vemos totalmente lo contrario, y es que disminuye la expresión proteica de estos complejos. Posiblemente sería por la situación de estrés, y de inflamación que provoca este cóctel, lo que provocaría una disfunción mitocondrial, provocando una disminución de la expresión proteica de estos complejos. Y si nos fijamos ya a 10 milimolar de metformina, vemos que la disminución es aún mayor, y en situación élite es aún peor la situación de las mitocondrias. Y para finalizar, y con el permiso del tribunal, paso a leer las conclusiones. Primer punto, en el presente estudio se ha confirmado que la metformina disminuye la viabilidad celular de células de cáncer de mama MSF7, de manera independiente de la concentración del fármaco. Segundo punto, este efecto citotóxico de la metformina no está correlacionado con un incremento en la producción de radicales libres de oxígeno.
Tercer punto. Se ha constatado que el tratamiento dual de la metformina y el cóctel inflamatorio, el IT, afecta de manera sustancial al funcionamiento mitocondrial y la cadena respiratoria de las células cancerosas. Y cuarto punto. Si bien diversos efectos antitumorales de la metformina ya se encuentran descritos, más estudios en esta línea podrían ser importantes para la comprensión de los mecanismos implicados. Esta es la bibliografía utilizada para la presentación y muchas gracias por todo.